Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos gozamos de estar en la casa del Señor, ¿verdad? Amén. Sea cada uno de ustedes bienvenidos. Pueden descender, amados hermanos. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Amén. Tengo este hermoso privilegio, hermanos, de compartir la palabra del Señor. Y creo que es una bendición. Yo bendigo al Señor por este hermoso privilegio, hermanos, ya que no somos dignos, pero Él nos ha hecho dignos. Amén. Así que déjeme decirle que el Señor, gracias hermano, el Señor está preocupado por cada uno de nosotros. Y yo quiero llevarlo, hermanos, a Cantares, capítulo 3, versículo 7. En la Biblia textual, oiga cómo dice la palabra del Señor. He aquí la litera de Salomón, escoltada por 60 valientes de entre los héroes de Israel. Todos ellos empuñan su espada, expertos en la batalla, y cada uno tiene su espada sobre su muslo por los peligros de la noche. Cuando nosotros miramos esta palabra, mis amados hermanos, aquí nos habla de 60 valientes expertos, hermano, en la guerra. Y cuando nosotros miramos esta palabra, hermanos, la palabra, miramos de que 60 valientes, 60 gibores. Y cuando nosotros miramos que son 60, hermanos, la palabra nos enseña de que 5 por 12, ¿cuánto es, hermanos? ¿Cuánto es 5 por 12? ¿Cuánto? 60, dice la niña, miren. Gloria a Dios. 5 por 12 son 60. Y 60 son los valientes, que son diestros para la batalla, hermanos, que son expertos y que llevan su espada en la mano. ¿Sabe por qué? Porque 60 valientes es figura, hermanos, de que los 5 ministerios, hermanos, cubren a la iglesia novia para que los peligros de la noche, hermano, no vengan y lo ataquen. O sea, tenemos cobertura, hermanos, ministerial, hermanos, de 5 ministerios que son, hermanos, los que escoltan a la esposa. Son 60 valientes. ¿Por qué? Porque 5 son los ministerios, hermanos, y 12 es el número de gobierno que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Y cuando nosotros entendemos que queremos meternos en el gobierno de Dios, tenemos que sujetarnos, dice la palabra del Señor, bajo la poderosa mano de Dios, para que en aquel día que está pronto por suceder, seamos exaltados, seamos arrebatados. O sea, es necesario que nosotros nos dejemos ministrar por los 5 ministerios que Dios ha puesto, y la gloria sea para Dios, porque estamos en un ministerio donde se mueven las 5 funciones ministeriales. Mire, hermano, cuando nosotros miramos esto, dice que estos 60 son los héroes de Israel. Todos ellos empuñan su espada. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, hermanos, la palabra, miramos de que la espada, hermanos, según Hebreos capítulo 4 versículo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de 2 filos. O sea, hermano, aquí podemos entender, hermanos, que los valientes, hermanos, los ministros que Dios ha puesto a cubrirnos a nosotros, hermanos, son diestros para la palabra, y por eso, hermanos, tienen su espada en su mano, preparados para la guerra, porque no ha sido fácil el camino que han pasado para que el Señor los levante como siervos, como ministros de parte de Dios. Pero, hermano, hoy por medio de la palabra el Señor quiere, hermanos, guardarnos de los peligros de la noche, de los peligros de la oscuridad, hermanos. Y sabe, el tema le puse los peligros
¿Qué hay en la noche, hermanos? Entonces ahorita, hermanos, estamos viviendo un tiempo, hermanos, donde tenemos que guardarnos de los peligros de la noche, los peligros de las tinieblas, hermano, que fácilmente están envolviendo no solo a la humanidad, porque la humanidad ya está envuelta, hermanos, en los peligros que acarrea la noche, las tinieblas, sino que está envolviendo aún a los mismos cristianos. Entonces, cuando nosotros miramos los peligros de la noche, hermanos, esta palabra noche, hermanos, dice que quiere decir en el hebreo, hermanos, Lailá, es la 3915, quiere decir noche. Con nados de este nombre aparecen en ugarítico, moabita, acádico, arameo, siriaco, arábigo y etiópico. El término de noche o de tiniebla se encuentra unas 227 veces en todos los periodos del hebreo bíblico. O sea, mire cuánto nos puede hablar el Señor de los peligros, hermanos, que hay en la noche. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, hermanos, quiere decir, hermanos, que la noche es el periodo de oscuridad en un día. Y por eso dice la Biblia, hermanos, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas las llamó noches. Entonces, los 5 ministerios, hermanos, nos quieren guardar, van a sacar su espada para los peligros que hay en las tinieblas en la noche, que muchas veces nosotros no los miramos, pero decimos, no tiene nada de malo. Cuando nosotros miramos, hermanos, dice ahí en ese versículo, dice, mire cómo dice este versículo que empezamos leyendo en esta Biblia. Dice, todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno con su cuchillo sobre su muslo, por los temores de la noche. O sea, hermano, aquí miramos que hay temores en la noche. Yo no sé quién, hermanos, o de repente alguien ha padecido, hermanos, insomnio, o alguien, hermano, que no le gusta dormir con la luz apagada, porque tiene temor a la oscuridad, tiene temor, hermanos, a que cuando se apaga la luz vienen espíritus inmundos, de peligros que hay en la noche, hermano, y de eso tenemos que guardarnos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo que quiere, hermanos, que es como espada de 2 filos que corta, hermano, todo aquello lo que mi Padre no ha sembrado en ti y en mí, lo viene a hacer la palabra bendita de Dios. Mire cómo dice esta otra versión. Todos ellos empuñan la espada, son adiestrados, guerreros, y cada uno con la espada al flanco contra las emboscadas nocturnas. O sea, las tinieblas, hermanos, te quieren emboscar y me quieren emboscar. Pero hay, hermanos, guerreros que son adiestrados para la batalla. Y esos guerreros son los ministerios que Dios ha puesto sobre nosotros. Esos ministerios, hermanos, que son apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Por eso no desechemos la palabra de Dios cuando se nos es enseñada, porque el Señor lo que quiere, hermanos, es de que nosotros, hermanos, no seamos emboscados por las tinieblas que hay en la noche. ¿Ha visto usted cuando miramos, hermano, dice, emboscaron a tal persona, emboscaron a tal político, emboscaron a tal familia y ninguno quedó vivo? O sea, hermano, cuando nosotros miramos, las tinieblas nos quieren emboscar, pero en esta noche reprendemos toda obra de las tinieblas sobre nuestra vida. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su camino es camino de muerte. Cuando hablamos de las tinieblas
cuando hablamos de los peligros de la noche, hermano, ahorita estamos entrando a una festividad, hermanos, que hasta lastimosamente los cristianos celebran. ¿Cuál es esa festividad, hermanos? ¿Sabe? Es la noche del 31 de octubre. Y hermano, usted se puede dar cuenta que los niños, hermanos, prenden la televisión, ponen el teléfono, hermanos, y se les da para que miren, hermanos, algo que está en el teléfono para distraerlos. Las caricaturas, hermanos, que hay ahí, usted y yo podemos ver que están haciendo hace tiempos alusión, hermanos, al 31 de octubre. Y ahí están los niños, hermanos. No, que yo quiero ver eso porque a mí me gusta. Viene el papá y dice: no, si eso no tiene nada de malo, ¿qué va a tener de malo eso? Ese es un peligro de la noche que nosotros debemos controlar como siervos y siervas de Dios, porque nuestros hijos, hermanos, tienen que saber, hermano, de que este es un peligro, esta es una emboscada. ¿Sabe para qué? Para que su hijo crezca, hermano, con ese culto que se hace a Satanás, y que Dios lo reprenda y que Dios nos libre, hermano. Cuando nosotros miramos, hermanos, mire esta información de esta festividad. No la voy a hablar tan clara el nombre, porque yo no quiero hacer, hermanos, propaganda de esta festividad, sino quiero enseñarle que esto, hermanos, es un peligro que nos quiere emboscar el enemigo, no solo a niños, a jóvenes, sino que también a adultos. Y miramos, hermanos, que en la nación más grande, y no solo en la nación más grande, hermanos, donde se celebra esta festividad, sino que ahora ha venido, hermanos, a los centros comerciales de aquí de Guatemala y a las familias de Guatemala, hermanos, de que hasta ponen altares, hermanos, para que los niños se tomen las fotos. Entonces usted tiene que tener cuidado, yo tengo que tener cuidado. Porque cuando nosotros miramos, hermanos, dice que hay 3 días importantes para todo satanista. Y el más importante de todos cae el 31 de octubre. ¿Sabe por qué? Porque esa noche, hermanos, los satánicos se reúnen a hacer ritos, puesto que es una fiesta dedicada directamente a Satanás, y miles de niños salen aquella noche con el consentimiento de sus padres a celebrar lo que parece una fiesta inocente, porque les dan dulces, pero no saben el trasfondo que trae esa festividad, y que aún los padres, aún de hijos que son cristianos, le dicen: no, ¿y qué tiene de malo? ¿Sabe qué me dicen a mí? Usted mira amigos aparejados donde no los hay. Cuando yo hablo, hermano, respecto a alguna festividad, que Dios nos guarde, hermano. Entonces, cuando nosotros miramos esta fiesta, hermanos, dice que es el festival de Samaín. Todavía hoy es celebrado oficialmente por los satanistas, por los ocultistas, por los adoradores del diablo, como la víspera del año nuevo de la brujería. Mire todo lo que conlleva esta celebración. El mismo Anton Levy, autor de la Biblia satánica y sacerdote alto de la iglesia de Satán, dijo que hay 3 días sumamente importantes para todo satanista, y el día más importante de todos es el 31 de octubre. La iglesia, hermanos, satánica asume como suya esta fiesta. Y cuando nosotros miramos la iglesia, hermanos, esto no está en la presentación. Cuando nosotros miramos, hermanos, desde el 5 de septiembre hasta el 9 de noviembre, esta iglesia satánica cumple las siguientes celebraciones que se mezclan y se aplican a los festejos del 31
de octubre y del 1 de noviembre y ayunan para buscar la voluntad, no de Dios, sino para buscar la voluntad de Satanás. Dice que hacen elección de sacerdotes confesores para escritos en el libro del macho cabrío. Ese día también dice que hacen ritual para maldecir el cuerpo de Cristo. Oiga lo que pasa el 31 de octubre. Maldicen al cuerpo de Cristo. Hacen rituales para maldecirnos. Hacen sacrificios de animales. Hacen reuniones para preparar el día de Samaín. Hacen reflexión, disciplina, ayunos y mantras. Hacen ritos tradicionales, confesión de los pecados a su líder, que es Satanás. Bendicen a los integrantes de los grupos musicales y de artistas satánicos. Ordenan a los ministros de rock, músicos, managers, promotores y etcétera, involucrados en el satanismo. Mire todo lo que pasa ese día. Son ritos bautismales, maldicen cualquier contacto que hayan tenido con cualquier cristiano. Luego se bautizan con agua de alcantarilla, sangre de niños y de adultos sacrificados. El octubre 31, hermanos, es la inscripción en el libro del macho cabrío y comienza para ellos el año satánico y se invoca el poder total de Belcebú, Nostradamus y otros demonios. Mire todo lo que pasa el 31 de octubre, hermano. Pero ahí están, hermanos, muchos cristianos, y por eso hoy viene la palabra de Dios para alertarnos, hermano, porque esa es una emboscada que hace muchos años viene preparando, hermano, las tinieblas, la noche para los niños, y no solo para los niños, sino aún para los adultos. Y que Dios reprenda toda festividad, hermanos. Por eso nosotros no nos cansemos de darle honra y gloria al Señor, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Dios es un Dios, hermano, que quiere que le demos la honra, que le demos la gloria, porque Él es el Dios verdadero. Él es el dador de la vida. Pero mire, noviembre 1 se sella a los líderes de esta iglesia satánica con espíritus de muertos para sacarlos supuestamente del purgatorio. Es decir, que entregan ofrendas, altares, recuerdos a los muertos para que sean altares para la invocación a los demonios. ¿No ha visto que hay gente que lleva mariachis, que lleva comida, que lleva, hermano, botellas de cerveza, botellas, hermanos, de alcohol, hermano? ¿Por qué? Porque son rituales que están haciendo para invocar espíritus inmundos. ¿Alguien hizo eso alguna vez? Yo sí lo hice, hermano. Hasta mariachi llevé, pero no era cristiano. Hoy me doy cuenta a la luz de la palabra, hermanos, que uno en realidad, hermano, tiene que ser alumbrado por la palabra del Señor, por la espada que es la palabra del Señor, hermanos. Mire, pues el 31 de octubre es la víspera del año nuevo para la brujería. La enciclopedia del libro del mundo de lo oculto dice que es el principio de todo frío oscuro y muerto. Cuando usted envía a sus pequeños, obviamente usted no, ¿verdad, hermanos? O sea, a sus niños hacia afuera para ir a hacer el trick o treat, no me acuerdo cómo se llama, dulce o dinero, en español, porque no sé inglés.
Es una palabra mágica que los niños están diciendo, invocando demonios. Mano, qué tremendo eso. No sé si le impacta, pero a mí sí me impactó. Entonces, cuando miramos, hermanos, cuando los niños salen a las calles a pedir dulces, lo que están haciendo es invocando y enviando a festejar la víspera del año satánico. Hermano, qué tremendo eso, que Dios nos guarde, va. Yo le digo que Dios nos guarde porque yo tengo mis hijos pequeños, hermano. El tema de la celebración de las fiestas modernas del 31 viene de las viejas festividades druidas y de las festividades romanas en el honor a Pamona, diosa de la fruta, que fueron llevados de la Gran Bretaña durante la ocupación de Roma. Ya me salí un poco del tema, ¿verdad, hermanos? Porque le estoy mencionando lo que se hace el 31 de octubre. Pero son peligros de la noche. Son festividades, hermanos, que están a la vuelta de la esquina. Y que se nos tiene que hablar, hermanos, la palabra de Dios para que entendamos, hermanos, que esos peligros de la noche Dios nos está advirtiendo para que no cometamos errores con nuestros hijos. Y si los hemos cometido, hermanos, pedirle perdón al Señor. Sí, tenemos que pedirle perdón al Señor. ¿Sabe por qué? Porque son festividades, hermanos, que cuando nosotros las miramos, son cosas inocentes. ¿Qué van a saber los niños? Si ellos lo que quieren es un su dulcito, ¿va? Eso es lo que muchos adultos dicen. Qué tremendo. Por eso hay camino, por eso le hablaba en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, celebrar estas festividades trae muerte espiritual, hermanos. Y cuando nosotros miramos la palabra del Señor, hermanos, el Señor nos enseña que Él es un Dios de vivos y no de muertos, hermanos. Y miramos, hermanos, que en estos 3 días importantes para esta iglesia, miramos, hermanos, que hay muchos que empiezan con tristeza, que empiezan con recuerdos no buenos. No buenos en el sentido porque estén recordando a un ser amado, sino porque es un mover espiritual que se está moviendo en las regiones celestes, hermanos, y ponen melancólicos a muchos y empiezan a llorar. Y hay muchos que son cristianos, hermanos, y que dicen: ay, que el Señor me perdone, pero esta vez me voy a echar una a mi copita por el ser amado que se fue. Eso es la forma más burda. Pero están aquellos hermanos, bueno, hermanos y no hermanos, que ponen en Facebook posteando: querida mamita, querido papito, querido hijo, querida hija, no sabes cuánto te extrañamos y sé que desde allá nos estás viendo. Hermano, invocación a muerto. Perdón si estoy machucando algunos callos, pero son peligros de la noche. Son peligros, hermanos, que el Señor quiere que usted y yo, hermanos, entendamos que traen, hermano, algo tremendo si no lo logramos ver con la lupa de la palabra. Hermano, hay, hermano, un lugar en el planeta Tierra donde se le hace culto a alguien que ya partió y se le llama culto de homenaje al siervo de Dios que ya se fue. Esto es bien tremendo, hermano.
Mejor, hermanos, honremos a los siervos de Dios en vida. Honremos a nuestros seres queridos en vida. Yo casi no visito el cementerio, hermanos. Y tengo personas de mi familia que han partido. Está el caso de mi papá, está el caso de mi sobrino, que fueron personas bien pegadas conmigo, hermanos. Yo solo he ido una vez al cementerio ya siendo cristiano, cuando me tocó sacarlo, hermanos, de la caja donde estaba, porque ya se había cumplido el tiempo, hermanos, y lo iban a tirar. Solo fui esa vez, hermano, porque nos llamaron después como de 18 años de muerto mi papá. Y ahí, hermano, iba al cementerio antes, cuando no era cristiano. Yo no he ido a dejar flores, hermano, porque dice, ¿y qué de malo tiene que les vayamos a dejar flores? Hermano, es tremendo. No se vaya a enojar conmigo, por si tenía pensado ir. Hermano, que sea el Espíritu Santo. Yo solo le estoy exponiendo la palabra, pero es un peligro de la noche. Y los 5 ministerios nos cubren para que miremos los peligros que hay en la noche, en la lobreguez, en las tinieblas que está en el mundo, hermano. Y el Señor pronto viene. Por eso, hermanos, nos habla para que nosotros tengamos nuestros sentidos, hermanos, abiertos, y que seamos, hermanos, apercibidos por parte de Dios. Obviamente yo no lo puedo obligar, ni nuestro pastor, hermanos. Va a ser usted, por medio del Espíritu Santo, que se va a dejar trabajar en esa área. No lo podemos obligar. No haga esto, no haga esto, no haga lo otro. No, 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 porque ahí se estaría imponiendo la palabra. Pero la palabra solo se expone, y la obra la hace el Espíritu Santo de Dios. No la puede hacer el hombre. Así que si usted quiere el cambio, hermano, solamente el Espíritu Santo nos puede cambiar. Amén. O Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 3. O Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos sois, que habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar en la carne? Mire, hermano, esta palabra es bien fuerte, porque habiendo empezado por el Espíritu, cuando son fascinados, otra palabra aquí dice, cuando son embrujados, cuando entran en los ritos satánicos, van a terminar en la carne. Entonces el Señor lo que quiere, hermanos, es de que usted y yo, hermanos, no seamos fascinados, hermanos, con la publicidad que se le da a estos días, hermanos, desde hace mucho tiempo, que son costumbres, hermanos, y tradiciones de Guatemala y de muchos países, pero que nosotros tenemos que agarrar las tradiciones, hermanos, del reino de Dios, que esas tradiciones, hermanos, son las que nos llevan al cielo. Y hermano, cuando nosotros miramos aquí esta palabra fascinado, hermanos, según el griego 53:35, quiere decir calumniar, quiere decir difamar. Mire lo que quiere decir: fascinar mediante falsas representaciones.
O sea, aquí miramos, hermano, cómo esta celebración de estos días que se aproximan, hermanos, nos están engañando, hermanos, mediante falsas representaciones. Porque esta es una fiesta pagana que ha venido a lo largo del tiempo, que ha agarrado, hermanos, tanto auge que las iglesias cristianas en Estados Unidos y ahora aquí en Guatemala también ya las están celebrando. ¿Por qué? Porque se dejan fascinar, hermanos, fácilmente. Son embrujados, son hechizados. Pero que el Señor nos libre, hermanos. Por eso el apóstol Pablo decía: os Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? Habéis empezado en el espíritu y ahora queréis terminar en la carne. ¿Por qué? Porque lo que el enemigo quiere es que usted, hermano, no crezca, yo no crezca en el espíritu, sino que crezcamos en la carne. Y cuando crecemos en la carne, empezamos a celebrar el sinfín de fiestas que vienen ahorita, hermanos, hasta fin de año. Pero la palabra nos cubre y su Espíritu Santo para no caer en esto, hermanos. Mire cómo dice esta palabra. Mateo 22:32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Y al oír esto, las multitudes se maravillaban de su enseñanza, porque les estaba diciendo que Él no era Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué? Porque la gente, hermanos, regularmente desde tiempos antiguos, desde que el Señor Jesucristo estaba, hermanos, aquí, querían, hermanos, darle culto a los muertos, hermanos. Pero el Señor viene y les dice: momento, les dijo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Y Él no es Dios de muertos, sino que de vivos. Hermano, nosotros tenemos un Dios todopoderoso, que es el dador de la vida, hermano, y que aunque últimamente están descubriendo un montón de teorías, hermano, nosotros como hijos de Dios ya tenemos la revelación que tenemos un Dios todopoderoso, que sabemos que Él fue el que nos creó a nosotros, y por eso le damos la gloria, porque Él es el que se la merece. Aleluya. Mire cómo dice esta palabra. Isaías 28:15. Porque habéis dicho: hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol. Cuando pase el azote abrumador, no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. Mire, hermano, qué tremendo. Cuando nosotros miramos esta palabra del Señor, dice: porque habemos hecho un pacto con la muerte. Hermano, este tiempo que estamos viviendo, mucha gente está haciendo pacto con la muerte. Tanto es, hermano, que cuando hablamos de muerte, hoy, hermano, ya hay un muñeco, hermano, un esqueleto al cual le llaman la Santa Muerte. Los asaltantes dan adoración a ese ídolo, hermano. Los mareros, hermano, dan adoración a ese ídolo, hermano. Miramos, hermanos, a los narcotraficantes, hermanos, hallamos un altar al Dios de la muerte, y había un montón de droga, había licor, había dinero, habían dólares, había esto y había lo otro. Pero lo que más impactó no era todo lo que habían encontrado, sino el altar con quien hicieron el pacto.
Y hermano, cuando nosotros miramos, aquí dice, porque hemos dicho, hemos hecho un pacto con la muerte y hemos hecho un convenio con el Seol, que cuando pase el azote abrumador no nos va a alcanzar. Hermanos, ¿se ha dado cuenta, hermanos, de que uno, hermanos, se tropieza, hermanos, y de ahí anda uno ya enyesado y cojeando, hermanos, o se golpeó el brazo, hermanos, y dice, pero si no fue nada y todo lo que me pasó? Hermano, usted mira a los que andan delinquiendo, a los que andan haciendo el mal, les tiran a matarlos, hermano, un balazo, 2 balazos, 3 balazos, 4 balazos, 5 balazos, 20 balazos, hermano, y sabe, nada le pasó. Se lo llevaron al hospital, pobrecito, dicen, a los 2, 3 días ya viene ahí para afuera, un rasguño le pegaron, dice. ¿Por qué? Porque hay muchos, hermanos, en estas organizaciones que hacen pacto, hermanos, con la muerte y con el Seol. Han hecho un convenio, y ese convenio, hermanos, es cuando venga el lazo, hermanos, cuando venga el azote abrasador, hermanos, no los va a alcanzar. Por eso entendamos, hermanos, que si el mal tiene poder para proteger a los suyos, cuánto no más nosotros, hermanos, que estamos bajo la sombra del Omnipotente, y que nada te va a hacer daño, nada te separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Y sabes por qué? Porque ese Dios le dijo a la muerte: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Yo seré tu muerte, le dijo el Señor a la misma muerte. Por eso nosotros no hacemos pacto con la muerte, sino con la vida. Y la vida está en Cristo Jesús. ¿Cuántos han hecho pacto con Cristo aquí, hermanos? Porque es Dios, Dios de vivos. Es un Dios glorioso al que nosotros le servimos. Aleluya. Hemos hecho de la mentira nuestro refugio, y en el engaño nos hemos escondido. Hay quienes hablan, hermanos, y son tan buenos para mentir que hasta ellos mismos se creen sus mentiras. Se las creen ellos, hermano. No se las va a creer otra gente. Porque, hermanos, como han hecho, hermanos, de la mentira su refugio, y en el engaño se esconden, hermanos. ¿Por qué? Porque son, hermanos, han tenido un pacto para engañar, para hacer de la mentira, hermanos, un refugio en el cual, hermanos, hasta lo que dicen ellos mismos lo creen. Por eso, hermanos, Dios dice que es el camino y la verdad nos hará libres. Por eso toda mentira tiene que salir de nosotros, porque el padre de mentiras se llama Satanás, a quien nosotros venimos a descubrir en esta noche que no tiene poder en usted ni en mí. Por eso hablemos verdad en Cristo Jesús, y que no sea el refugio en el cual nosotros nos escondamos, hermano, para engañar a muchos. A lo mejor me salgo de ahí. Ya los vi que están. Primera de Samuel 28:15. Entonces Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Y Saúl respondió: estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí, y Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me reveles lo que debo de hacer. Mire la vida de Saúl, invocando, ¿qué, hermanos? Muertos.
un espíritu pitonizo. Como ya no, Dios no le hablaba. No vaya a hacer usted las mismas, hermano, ni yo, ¿va? Es que ya no. Antes, fíjese que yo me acuerdo que decían, hay que ir a la zona 21, allá donde no sé quién decían, ¿va? Porque allá le hacen una limpia a uno con magia blanca. ¿Qué magia blanca? La única magia blanca que es buena es el cloro, hermanos. Sí. Y cuando nosotros miramos, hermano, la gente, hermano, como ya Dios no le habla, voy a ir a un centro para que Dios tal vez ahí me habla, dice. ¿Sabe si Saúl dejó de recibir de parte de Dios, hermanos? ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. Y al desobedecer a Dios se volvió partícipe de obras de la carne, de obras en las cuales, hermano, empezó a consultar muertos. Y hermano quería, es que Dios ya no me habla, estoy afligido, estoy angustiado porque yo quiero que Dios me hable. Pero hermano, si usted quiere que Dios le hable, doble sus rodillas o venga a la casa del Señor y Dios le va a hablar. Pero primero hay que pedirle perdón, porque aquí verdaderamente Dios habla. A mí me ha hablado Dios, no sé si a usted, pero a mí me habla el Señor. Y a mí, dice el niño, miren, gloria a Dios. Y Samuel le dijo, entonces, ¿por qué me preguntas a mí? Ya que el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo. ¿Por qué me perturbas? ¿Por qué me vienes a preguntar a mí? Si ya Dios se apartó de ti, ¿qué te puedo decir yo? Si no te ha hablado Dios, menos te puedo hablar yo. Y cuando nosotros miramos esto, hermanos, que miramos aquí, es algo que nos puede perturbar. Pero si Dios se aparta de nosotros, ¿cómo nos va a hablar? Por eso es un tiempo, hermanos, que entendamos, hermanos, que los peligros de la noche nos quieren agarrar. La emboscada de las tinieblas quiere agarrar a los tuyos y a los míos, pero no va a poder, porque tenemos la luz gloriosa de la palabra del Señor, que se nos es enseñada, hermanos, que es una espada de dos filos y que ha puesto a sus ministros para que desenvainen su espada, porque son diestros para la guerra y no van a dejar que tú y yo, hermanos, vayamos, hermanos, en esos peligros, en esas emboscadas, sino que antes el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista y el maestro se van a parar delante de las potestades en oración y ayuno, orando por tu vida, orando por mi vida, para que los peligros de la noche no causen efecto sobre cada uno de nosotros. Pero por eso es muy importante tener la cobertura. Mire, muchos atacan la cobertura porque no la entienden, pero para eso estamos aquí, para que se nos explique, para que entendamos, hermanos, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, hermanos. Y nada, cuando estamos, hermanos, abrigados bajo el abrigo del Altísimo, hermanos, no va a haber nada que nos pueda, hermanos, hacer daño, porque antes de que llegue a ti y antes de que llegue a mí, va a llegar al que nos está cubriendo, porque ese va a desenvainar su espada y va a decir: escrito está, escrito está, escrito está. Y aunque estas fiestas, hermanos, las han hecho supuestamente para quitar el paganismo, lo que más han hecho es meter el paganismo. Por eso dice la palabra del Señor en Apocalipsis: pueblo mío, salid de en medio de ella y no toquéis lo inmundo.
lindo, hermano. Mire pues, Lucas capítulo 9, versículo 59. El Señor empieza a llamar a sus discípulos y dice: a otro le dijo, sígueme. A otro le dijo, ya no adores a los muertos, ya no celebres esta fiesta, ven, sígueme. ¿Y qué le dijo? Obviamente el de aquí va, no sé. Señor, permíteme que vaya a enterrar a mi padre. Mire qué contradictorio esto, hermanos, pero la Biblia no se contradice, sino que la Biblia se explica a sí mismo, porque ninguno que quiere ser mi discípulo, dice, deja padre y madre, casa y hermanos y todo lo que tenga por causa de mí. Dice, el que no deja todo eso no puede ser mi discípulo. Hermano, y cuando nosotros miramos aquí la palabra del Señor, le dice, sígueme. Es que tengo que, espérame, solo permíteme un ratito, permíteme solo estos 3 días, que voy a ir al cementerio, voy a ir a enflorar, voy a ir a dejar ayote, voy a ir a dejar fiambre, y entonces después te seguiré. Hermano, guardémonos. Estos son peligros de las tinieblas, peligros de la noche, hermano. Y hermano, yo sé que obviamente este mensaje, hermanos, es un mensaje que no le va a gustar a muchos que no están aquí. Puesto, ¿va? Y cuando nosotros miramos, hermanos, el Señor nos está advirtiendo de los peligros que vienen en la noche. Y cuando nosotros miramos, dice, mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Dejen que los muertos celebren a sus muertos, pero si usted no está muerto, no celebre a los muertos, sino que usted y yo anunciemos el reino de los cielos. El reino de Dios tiene que ser anunciado. Por eso lo invito, hermanos, aprovechando que estoy aquí, todos los domingos de 10 a 11, que salgamos a pregonar la palabra de Dios allá afuera, mire, para que, hermanos, anunciemos el reino de Dios. Hermanos, si a veces anunciamos, hermano, y ponemos estados, anunciamos esto, anunciamos lo otro, pero ¿y el reino de Dios cuándo lo anunciamos? Por eso el Señor le responde, le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, deja que los que no tienen vida sigan muertos con los que están muertos. Pero tú, ponga su nombre, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Anúncialo en las redes, anúncialo en tu WhatsApp, anúncialo en tu colonia, anúncialo allá afuera, donde quiera que estés. Y yo, hermano, anunciemos el reino de Dios. Por eso yo bendigo, hermanos, porque anunciar el reino de Dios, mire, no le gusta. Solo los valientes. Pero más que los valientes, los que anuncian el reino de Dios son los que ya vieron el reino de Dios. ¿Cuántos son bautizados?
usted ya no solo vio el reino de Dios, sino que entró al reino de Dios. Por eso es necesario que usted y yo anunciemos ese reino glorioso, donde hemos encontrado, hermanos, la gloria de nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es paz, gozo y justicia en Cristo Jesús. Y si usted ya tiene paz, gozo y justicia de Dios, anunciémosla a otros también, porque lo que de gracia se nos ha sido dada, de gracia lo tenemos que compartir. Voy a expresar un pensamiento antes de que se termine el año. Quisiera que se hiciera una campaña evangelística. Es un pensamiento, no estoy diciendo que se va a hacer. Lo podríamos ir a anunciar el reino de Dios, hermano. Si usted y yo ya somos salvos, ¿por qué otros no? Tenemos que anunciar ese reino inconmovible, hermanos. Ese reino, hermanos, donde nosotros miramos la gloria de Dios. Voy a terminar con esto. Oseas 13:14. Los libraré del poder del Seol. Los libraré con quienes han hecho un convenio. Todos aquellos que han hecho un convenio con el Seol, yo los libraré, los redimiré. Reivindicación de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? ¿Y dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vista para el Seol y la muerte, porque él ha sido la muerte de la muerte y le quitó el poder de la muerte a quien lo tenía, es decir, a Satanás, y hoy nos ha dado la vida en Cristo Jesús. Póngase de pie, hermanos. Voy a invitar a mis hermanos a la música. De la alabanza. Para que seamos libres de los peligros de las tinieblas, para que seamos libres de las emboscadas de las tinieblas que el enemigo está orquestando hace mucho tiempo para que el pueblo de Dios, que ha empezado en el espíritu, termine en la carne. Si usted y yo, hermanos, hemos visto esto en nuestras casas, cubramos a los nuestros, cubramos a nuestros hijos. Le leí todo lo que pasa, hermanos, en estas 3 fechas. Y la espada desenvainada, hermanos, de los Gibor, de los valientes, se levanta para que los terrores, las emboscadas de las tinieblas no avancen contra su pueblo. Así que levante su voz y dígale al Señor: cúbrenos con tu sangre. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, estamos delante de ti, Señor, primeramente pidiéndote perdón, papito lindo, porque de una o de otra manera el enemigo quiere emboscarnos, Señor, pero hoy declaramos, Señor, que estamos cubiertos con tu sangre, con tu Espíritu Santo, Señor, y que los peligros de la noche, las emboscadas de las tinieblas no tienen ya sobre nosotros potestad, sino lo que está sobre nosotros, que es la vida, que es tu Espíritu Santo, nos cubran de toda insidia del enemigo sobre nuestra vida.
Padre, en el nombre de Jesús, te lo rogamos, papito lindo, te lo rogamos. Necesitamos, Señor, ser ministrados por tu palabra, ser ministrados en nuestra alma, Señor, para que salga todo lo que no te agrada a ti, Señor, de nosotros, papito lindo. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Solo tú nos puedes ayudar, Señor. Hoy tu palabra es expuesta, Señor, para que tu luz, Señor, resplandezca sobre tu pueblo, para que tu luz, papito lindo, resplandezca sobre mis hermanos, Señor, y mis hermanas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, a ti sea la gloria, Padre Santo, a ti sea la gloria, Señor. Háblele al Señor, hermano. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Hoy el Señor ha venido para que lo conozcas. Hoy su palabra ha venido para que lo conozcas más de lo que ya lo conoces. Por eso recibe esa palabra en el nombre de Jesús. Y dile al Espíritu, ven. Díselo. Oh, ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. No sé si habrá alguien en medio de nosotros que quiera aceptar al Señor Jesucristo en su corazón. No sé si habrá alguien en medio de nosotros o en las redes sociales que se quiera reconciliar o que quiera aceptar al Señor Jesucristo. Este es el momento para que le abras tu corazón. Este es el momento que le digas: Señor, hoy te dejo entrar a mi corazón.
para que tu salvación venga sobre mi vida, para que perdón de pecados venga y así obtener la vida eterna que tú regalas. No sé si habrá alguien. Hoy ya todos somos hijos de Dios. Entonces démosle la honra al Señor. ¿Quieren aceptar al Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Voy a invitar a mi hermano Neri y mi hermana que oren. Mire qué lindo, hermanos. Miren qué lindo ver a los niños venir a los pies de Cristo. Es algo hermoso, hermanos. Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Oremos por ellos, hermano. Ore por ellos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendecimos, Señor, a estos niños, papito lindo. Te damos gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, Señor, de ver este milagro, Señor. Este parto que se está dando, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo la vida de estos jóvenes, la vida de estos niños, Padre Santo. Porque este día es marcado en su vida, Señor, para que te puedan dar la honra y te puedan dar la gloria, Señor. Y que esa bendición sea sobre el caminar, Señor, que tú les permitas en esta tierra, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Este es mi deseo, honrar con todo mi ser y con todo mi ser, te adoro a ti. Y con todas mis fuerzas yo